Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Seguimos rezando en esta Semana Santa, en estos días santos, por el fin de esta pandemia, por el eterno descanso de todos los que han fallecido, están falleciendo diariamente por este virus, pero también por todos los que están enfermos en plena recuperación. Que el Señor, en su infinita bondad, ellos como enfermos unan ese dolor a la pasión de Cristo y a la familia mucha esperanza, mucha fuerza en estos momentos muy difíciles. En el Evangelio del día de hoy vemos una primera parte donde Judas Iscariote, con los jefes de los sumos sacerdotes, quedan en una suma de dinero de cuánto cuesta si Él les entrega a Jesús. ¿Qué me dan si les entrego? Reducir a 30 monedas de plata al maestro. ¿Cuánto cuesta la cabeza de Jesús? 30 monedas de plata. Pues en el mundo de hoy pasa lo mismo. ¿Cuántas personas le ponen precio a la cabeza de otros? Estamos hablando de cómo se trama, de cómo se mide la entrega de un inocente, de una vida humana. Todo por el dinero. Judas Iscariote es el que nos narra el Evangelio, que manejaba la bolsa de la economía. Aquel que nos decía ayer el Evangelio, no es que le importasen los pobres, sino que era un ladrón. Pues el ladrón ve su conveniencia, y en este caso, por el dinero, por el hambre de dinero, porque el dinero hoy día todo lo puede comprar. Decimos muchas veces hasta conciencias.
Pues hoy el dinero es motivo de la entrega de Jesús. Entonces, en esta primera parte quedaríamos que a espaldas de Jesús se va cocinando su entrega y el precio de su cabeza. No es que Jesús no lo sepa, porque le dijo a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero es el camino que el Padre ha trazado, que es el camino de la entrega, del sufrimiento, del dolor, de la muerte. Como segundo aspecto, encontramos que los discípulos se acercan a Jesús y le preguntan sobre dónde quieres que preparemos la cena de Pascua. Y les da algunos detalles de dónde va a ser. Sin embargo, hace hincapié en algo, en la entrega. ¿De quién es el traidor? Yo les aseguro, uno de ustedes va a entregarme. ¿Y cómo vamos a identificar al que lo va a entregar? Detalla el evangelista: uno que moje su pan en mi plato, ese será. Pero se debe entender de la siguiente manera: más allá de delatar al traidor, el gesto de la comida primero es un gesto de comunión. El gesto de la comida es el hecho de compartir con los discípulos, con su gente en privado, con aquellos que siguieron todo su camino, su trayectoria. Y decir que va a mojar el pan en el mismo plato, el tender a alguien ese plato, es hacer un gesto simbólico de mucha amistad. Puede decirse entonces que Jesús no quiere condenar a nadie, sino simplemente está ofreciéndole una amistad a Judas. ¿Es Judas solo el que se condena al rehusar la tentativa de su amigo de querer todavía salvarlo, darle su amistad, el perdón? Porque el hecho de que Jesús coma con sus discípulos, Él está habituado ya a comer con pecadores. Toda su vida pública lo han culpado de ser un borracho y comilón, de comer con pecadores y publicanos, etc. Entonces, para Jesús no es una novedad de que en su círculo más íntimo encuentre un traidor y un negador. Jesús entiende muy bien qué significa ser pecador. Está habituado totalmente a comer con ese tipo de personas, con esas que están justamente marcadas por la sociedad. Entonces, no sería nada novedoso el que lo que quiere hacer Jesús es que todos se den cuenta que Él es el traidor, no, sino ofrecerle su amistad. Pero el pecador muchas veces se rehúsa, no acepta. Es Judas quien se ha separado de Él, no Jesús de Él, sino Judas. Y así pasa con nosotros. Nosotros somos quienes nos separamos de Él, rehusamos su amistad, su perdón, su cariño. No es que Dios se aleja de nosotros. Entonces, yo siempre cuando predico digo, cuando es una misa de difunto, sobre todo cuando es de mamá, siempre en casa hemos comido desde muy pequeños en la misma mesa, con los mismos cubiertos, de la misma olla, símbolo de la unidad de la familia. Y así mi hermano sea el peor o mi hermana, en la mesa igual nos sentábamos, papá y mamá todos unidos.
Tal vez para ellos uno de los hijos no era lo que mejor deseaban, pero estaban igual sentados. No excluía a nadie, papá ni mamá. Todos somos iguales para ellos. Y el comer del mismo plato, de la misma olla, significa estamos unidos por algo. Hay un vínculo familiar. De la misma manera, Jesús come con ellos muchas veces. No los rehúsa, no los ataca. Él está habituado ya a insultos, a maltratos, a ser rechazado, a ser tildado, etiquetado. Entonces, lo que quiere Jesús es salvarlo. Inclusive, cuando en el huerto de los olivos llega Judas con toda la intendencia para ser apresado, cuando Judas le da el beso a Jesús, Jesús le dice: amigo, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? La primera palabra es conmovedora, ¿no? Amigo. A ustedes ya no los llamo siervos, a ustedes los llamo amigos. Porque un siervo no sabe lo que hace su amo, en cambio un amigo les comparte los secretos del reino. Lo quería seguir salvando hasta el final diciéndole amigo, pero no lo entendió. Él solo fue y se ahorcó. Su sentimiento de culpabilidad fue más grande, pero Dios quería redimirlo hasta el final. Y recordemos siempre que cada Santa Eucaristía, cada misa, es un comer con Jesús, es un ofrecimiento de comunión con Él. Porque cuando ingresan a la iglesia, o ingresamos todos, ¿quién de nosotros va a decir yo soy santo y soy digno? Ninguno, porque todos necesitamos de la gracia y del perdón de Dios. Entonces, entramos en comunión con Él, así como Él entró en esa comunión en un gesto de amor con los pecadores. Y nosotros somos pecadores. Siempre que no nos excluyamos nosotros a rehusar su amor, no rehusemos su amor, no rechacemos su amor. No nos sintamos autoexcluidos, porque Dios no excluye a nadie. Entonces, tenemos a un Dios que ama a los pecadores y quiere salvarlos. Pero también tenemos a un Dios que respeta nuestras libertades y no se impone ante ellas. ¿Soy yo acaso maestro? Tú lo has dicho. Eres tú quien lo ha dicho. Eres tú quien decide la respuesta a dar, no yo, tú. Jesús coloca a Judas ante su responsabilidad. Todo sería posible todavía si Judas aceptara esta mano que Jesús continúa tendiéndole. Dios siempre va a continuar tendiendo su mano hacia nosotros. Nunca la niega. Cuando Pedro se hunde, Señor, sálvame, le tiende la mano. Cuando los discípulos casi se hunden en la barca y piden el auxilio de Dios, Jesús tiende la mano. Cuando rescata a la mujer pecadora de ser apedreada, Jesús tiende la mano. Jesús siempre seguirá tendiendo la mano a aquel que lo busca. Entonces, la respuesta está en nosotros. Tú lo has dicho, tú. No queda en Jesús. La responsabilidad queda en el sujeto con el cual está hablando, en este caso Judas. Y si hoy día tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, Jesús nos diría: ¿quién lo ha decidido?
Si tu matrimonio se fue a la deriva y rompiste la relación con tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿quién es responsable? ¿Yo o tú? Cuando estamos ante esta pandemia y buscamos las medicinas, el oxígeno, la cama, UCI cuando se necesita, y la parte económica, la respuesta hay que buscarla entre nosotros. ¿Fui yo quien la provoqué? Nos dirá Dios. No, fueron ustedes, fue el mundo, fueron sus propias decisiones, sus propias libertades, pero no yo. ¿Pero que estoy dispuesta a tenderles la mano para ayudarlos? Sí, eso sí. A veces echamos la culpa a Dios de muchas cosas, de las cuales no es culpable de nada. ¿Es culpable de que Judas lo entregue? No. ¿Seré yo acaso maestro? Tú lo has dicho. Es asumir nuestras propias decisiones, sus consecuencias, porque nos ha hecho libres. Si alguien no quiere tener un hijo y tiene relaciones y engendra uno, ¿quién es el culpable? ¿Dios? Dios nos dirá, tú lo has dicho, eres tú, soy yo. Tengo que asumir la consecuencia de mis actos. Desde ahí Jesús nos enseña a ser claros, valientes, pero también bastante correctos. Hay que ser muy hidalgos para reconocer cuando erramos, fallamos y podemos volver al camino. Podemos volver hacia Dios. Jesús siempre va a volver hacia nosotros con los brazos abiertos. Entonces, este Evangelio nos ayude a meditar en este día de Miércoles Santo, cómo Jesús quiere instruirnos ya casi a vísperas de su entrega, en una cena, en un lugar íntimo entre los 12, de que hay pecadores alrededor de Él, siempre lo ha habido, hasta inclusive en la misma cruz, los 2 ladrones crucificados con Él. Eso no es una sorpresa para Él, no es motivo de escándalo. ¿Y que quiere salvar y redimir al pecador? Por supuesto que sí. Le alcanza su plato, su pan, signo de amistad y cariño, pero al final uno decide si quieres compartir conmigo el pan en esta Eucaristía o no, si quieres comulgar conmigo o quieres separarte de mí. Yo no de ti, pero muchas veces nosotros sí de Él. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.